Me da mucho gusto, es un honor tener contacto con José Antonio, el escritor, historiador y analista político. José Antonio Crespo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué historia nos estás contando con antes de la conquista? ¿Una historia científica, una historia revolucionaria, una historia fantástica? Tú dirás. Es una historia anecdótica, es decir, son muchos de los sucesos que fueron ocurriendo durante todo ese periodo. En el primer tomo es el descubrimiento, desde que Colón está haciendo los preparativos, convenciendo a los reyes para venir a América, todo lo que se discutía sobre si era posible o no, sobre qué era lo que iban a encontrar. Pero hay muchas anécdotas y muchos relatos y sucesos muy interesantes que me parece que se pueden compartir perfectamente con un público interesado, pero no especialista, no historiadores, y que permiten ver de manera más cercana pues cómo vivían, cómo pensaban tanto los europeos como los pueblos indígenas con los que se encontraron aquí en América, cómo se percibían mutuamente, que era un mundo de distancia, eran dos visiones completamente distintas. José Antonio, este es el primero de una serie de 3. Tú me habías platicado fuera de estos micrófonos que tienes ya preparado lo que ocurrió durante la conquista y lo que vendrá después como tercer libro cerrando esta saga, lo que sucedió después de la conquista. Así es, este es el primero de los 3 de la trilogía. En el segundo ya es propiamente toda la conquista de Tenochtitlán, que también ocurren una gran cantidad de cosas, muchas desconocidas, muchas sorprendentes. La gente conoce en general la historia básica, pero ocurrieron una gran cantidad de cosas durante todos esos 2 años de la caída de Tenochtitlán, y la comparo también con algunas cosas de la conquista del resto de América, porque a veces hay algunos paralelismos o algunas diferencias que ayudan a entender, por ejemplo, el desarrollo histórico de Estados Unidos y Canadá, tan distinto al de América Latina. Entonces, no es solamente centrado en México, aunque básicamente estoy tocando México, pero de pronto es una visión más amplia de cómo fue la conquista o las conquistas en el resto de América. Y en el tercer tomo es lo que ocurrió después, es decir, todo el esfuerzo de cristianización y evangelización, donde también hay anécdotas muy interesantes y hechos muy poco conocidos, y el mestizaje y los movimientos de resistencia indígena, que fueron muchísimos y algunos llegaron hasta el siglo XX. O sea, tenemos la idea de que Tenochtitlán cayó en 2 años, digamos, desde que llegó Cortés, pasaron solamente 2 años, pero en muchísimos otros pueblos indígenas de Chile, de Argentina, los chichimecas aquí en México, los yaquis, los apaches, etcétera, estuvieron ofreciendo resistencia incluso hasta entrado el siglo XX, donde todavía se estaba combatiendo a los yaquis en el norte. Pues José Antonio, te agradecemos mucho que nos hayas permitido esta entrevista a través de Uno TV Noticias y que nos permitas asomarnos esta historia contada con esa delicadeza que tiene el historiador experto para meternos a los ignorantes en un tema que nos compete. Para saber quiénes queremos ser, tenemos que entender quiénes somos, y para saber quiénes somos, tenemos que saber quiénes fuimos. Gracias. Así es, Pepe, gracias a ti. Buenas noches. Fuerte abrazo, gracias, José Antonio Crespo.